contexto, coméntanos cuáles considera usted que fueron los principales valores que guiaron a María Elena Moyano. Mira, uno de los principales valores es la defensa de la vida, que es uno de los valores más importantes. Hay una coherencia de toda una vida de María Elena Moyano, y esto es lo que tiene Vía El Salvador. Recuerdo esta marcha con el lema "No matarás ni con balas ni con hambre". Ella, cuando hubo la matanza de los penales de personas acusadas por terrorismo, no le importó si fueron terroristas o no, ahí si eran o no eran terroristas, no merecían ese final, y salió a protestar. Pero además fue una de las personas que impulsó el Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Villa El Salvador, una instancia que ha defendido a muchas personas inculpadas, unas personas procesadas, acusadas injustamente o no por terrorismo. A pesar de que el diario desde su aparición siempre le dedicaba semanalmente una nota, una portada en contra de Michelle Ascueta, en contra de la FEPOMUVES, en contra de Vía El Salvador, en contra de ella misma. Jamás estuvo a favor de la pena de muerte. Eso hay que aclararlo. María Elena Moyano siempre luchó por la vida, e inclusive por la vida de aquellos que eran sus verdugos. Por eso claramente recibe el nombre como Madre Coraje, porque ella fue una destacada dirigente social y política también peruana, quien se convirtió claramente en el símbolo de la resistencia civil. Ella enfrentó a uno de los grupos considerados por las Naciones Unidas más violentos con una metodología de no violencia activa. O sea, no significa yo no soy violento, yo no voy a hacer nada. No, ella salió cuando muchos hombres y mujeres tenían miedo, con justa razón. No voy a criticar a nadie, ¿no? Algunos decían, yo no tengo seguridad del Estado, aquí no hay policía, la policía se encuartela, viene el ejército, me lleva. Ella salió cuando muchos no querían hablar. Ahora todo el mundo se faja contra el terrorismo, ¿no? Ahora todo el mundo terruquea, pero en los años 80 y al comienzo de los 90, pues, a ver quién se atrevía a hacer eso. Ella salió, y con más armas que su propia convicción, con un equipo de mujeres, con acá el padre Gregorio, con Michelle Ascueta, con Johnny Rodríguez, se pusieron de pie, ¿no? Y yo recuerdo uno de sus últimos actos, fue un acto justamente de solidaridad con Michelle Ascueta. El 14 de febrero de 1992 ponen un queso ruso que gracias a Dios no llega a estallar. Y Johnny Rodríguez, preocupado por la situación de los empresarios, convoca con APEMIBES a una conferencia de prensa en el Parque Industrial. Ya cuando estaba culminando esa conferencia de prensa, María Elena Moyano se aparece con un pronunciamiento en la mano de solidaridad con Michelle Ascueta, mira, en su último acto, ¿no? Y emplaza a todos los asistentes a firmarlo. Hubieron algunos que encontraron algún pretexto para no firmarlo, entonces ella cogió una bandera, la bandera blanca que estaba ahí, y dijo, entonces salgamos por las calles a exigir paz. Y eso fue una marcha espontánea, ¿no? Que todo el Perú se enteró gracias a los medios de comunicación. Eso fue María Elena Moyano, ¿no? O sea, defendiendo no solamente su integridad de ella, sino de sus compañeros, de su comunidad, ¿no? Porque ella decía, si a un dirigente se toca a toda la comunidad tiene que salir. Ella pensaba que Sendero Luminoso iba a respetar mínimamente a la organización popular, ¿no? Nos equivocamos totalmente, ¿no? Y el 15 de febrero, en horas de la tarde, cuando ya se hacía en la oscuridad un grupo de más de 15 integrantes que estaban desde el inicio ahí, la sorprendieron, ¿no? La balearon, la dinamitaron, pero no pudieron borrar su nombre. Quedó más perennizado no solamente en Villa El Salvador, sino en todo el Perú y el mundo. Así es, ni su nombre ni su legado. En ese contexto, ella tan valiente, digamos que salía, pues, ¿no? ¿Cómo se reflejaba, por supuesto, valga la redundancia, esta valentía frente a la violencia y a las constantes amenazas por parte del grupo terrorista que ella recibía? De múltiples formas, ¿no? Yo contaba, por ejemplo, hace poco que vivía en el grupo 12, sector 3. Ella llegó con su familia al grupo 18, sector 3. Cuando se casó con Gustavo Pineque, pues, van a vivir al grupo 12. Y ahí estaban con sus dos hijos.
ella prefería no hacer activismo político en el grupo para seguridad de su familia, tomaba sus medidas de precaución. Tenía el temor como siempre, como todo ser humano es legítimo tener miedo, ¿no? Yo sé que ahora con esto de que hay a veces del feminismo, del machismo, los hombres no lloran, las mujeres no lloran, los hombres no tienen miedo, las mujeres valientes no tienen miedo, teníamos miedo. Yo también tenía miedo en ese tiempo, todos teníamos miedo, pero teníamos que hacer lo que se tenía que hacer. Y sobre todo María era teniente alcaldesa, era autoridad. Miren qué fácil hubiera sido para María Moyano decir, y para Johnny Rodríguez, no tenemos serenazgo, no tenemos presupuesto, eso le compete a la DIRCOT, a la policía, a las Fuerzas Armadas, no es un tema municipal, no. Lo que le compete al ciudadano, a la ciudad, lo que le está afectando, le compete resolverlo al alcalde, más allá de ley orgánica de municipalidades. Es por eso que ellos hicieron frente al terrorismo y Marilena había comunicado, había avisado a las mujeres y a sus hijos que en el caso de cualquier problema sus hijos se apartaran de ella, que sus hijos corrieran, que la dejaran sola. Y fue coherente. El día 15, cuando ella escuchó el primer disparo afuera, le dijo a las mujeres, salgan y corran, esto es para mí. Y a sus hijos le dijo, cierren sus ojos, su mamá se va a escapar. Y las mujeres que estaban al lado de Marilena ya sabían que tenían que sacar a sus hijos de ahí. Para ella hubiera sido fácil rodearse de las mujeres, abrazar a sus hijos, y hubiera habido más de un asesinato ese día. Sí. Pero ella se quedó, y después que estuvo sola ahí, se escuchó con voz fuerte, no robar a sus verdugos, le dijo, dispara carajo, y le dispararon, ¿no? Qué valiente ha sido, ¿ah? Entonces, no solamente los efectivos de la policía, del ejército son héroes. Ella, sabiendo que estaba en una situación de mucha desventaja, sabiendo que le iban a matar, se enfrentó y entregó su vida para que no hayan más víctimas ese día. Y gracias a ello, también sus hijos están sanos y salvos, porque Marilena, uno de otros valores que nos enseñan, es la maternidad, es ser madre, ¿no? Sí. Yo sé que ahora existe un mal modelo masculino, mal criado culturalmente, y a veces algunas compañeras mujeres quieren copiarse en igualdad de derechos, entre comillas, de este modelo que no se preocupa por sus hijos, que no se preocupa por su casa, un poco egoísta, que trata solamente de mantener, y entonces dice, yo también tengo el derecho de tener mi vida, y los hijos crecen como Dios quiera, ¿no? Gracias a Dios, los niños llaven, nadie se preocupa por ellos, por su escuela, cómo se sienten, ¿no? Marilena, a pesar de sus múltiples actividades, siempre trató de darse un tiempo para sus hijos. Y justamente el 15 de febrero, porque nosotros habíamos evaluado, de acuerdo al proceder de este grupo criminal, cuando hacían un paro armado, al día siguiente ellos se evaluaban, y al siguiente día, pues pasaban las cuentas. Entonces el día 15, supuestamente, en nuestro entender, era un día tranquilo, y ese día ella se fue a la playa con sus hijos, a disfrutar de su familia, a pasar un momento, porque pensábamos que el día 16 era el día fuerte, claro, el día de tensión. Y lamentablemente no fue así, ¿no? Fallamos todos. Yo estaba en el grupo 12, en horas de la tarde comenzó el murmullo de la gente. Han atentado contra Marilena. Pensábamos que era en su casa, fuimos a su casa, no había nada. No había, pues en ese tiempo, los medios que hay ahora. Y para estar exacto con la información, venimos aquí al centro de comunicación ese día. Aquí ya se tenía la noticia y desde aquí partimos al encuentro de Marilena Moyano y fue muy triste ese día, ¿no? Lo seguimos recordando con alegría, porque nos da mucha alegría tener a hombres y mujeres de la talla de Marilena Moyano. Así es. Y por eso Villa El Salvador es grande, y por eso el Perú es grande, mucho más grande de sus problemas, porque un grupo de violentistas no pueden con toda una comunidad que es mensajera de la paz. Así es. Ante ello, también coméntanos cuál es el significado que ella tenía principalmente sobre la justicia social. Miren, para algunos esto de justicia social no lo entienden, ¿no? Marilena cogió las banderas de la crítica de la oposición, fue la primera que salió cuando se hizo el paquetazo, el Fukichok, ¿no?
no dejó las banderas a las críticas nunca Sendero Luminoso, pero también proponía, ¿no? Entonces, para nosotros el tema del hambre era la peor violencia. Marilena decía, la peor violencia contra la mujer y contra cualquier ser humano es la pobreza. ¿Por qué? Porque miren, hombres y mujeres, padres ven a sus hijos que tienen un diagnóstico, en ese tiempo no había el CIS, los llevan al médico, les hacen un diagnóstico, le dan una tremenda receta y los ven morir ahí y no pueden hacer nada porque no tienen para comprar la receta. O los servicios educativos, ¿no? Tú ves cómo determinados niños reciben una educación de calidad o mediana calidad y veías que tus hijos no tenían dónde sentarse, o que iban a la escuela y se sentaban en un ladrillo y que ese baño era un silo, ¿no? Entonces, esa era la violencia que Marilena luchaba. Entonces, yo vuelvo a recalcar a las compañeras que son legítimas herederas de este legado de Marilena Moyano. No hablemos de violencia de la mujer, violencia infantil, violencia de género, violencia religiosa. La violencia es una sola. Así es. Venga de donde venga, y tenemos que luchar contra la violencia y no poner tantas etiquetas, ¿no? No diferenciarnos todos somos seres humanos. Ese es el verdadero legado de Marilena. A veces nosotros vemos en el Día de la Mujer que se hacen eventos igual aquí en Villa Salvador como se hacen en Miraflores, como se hacen en Estados Unidos, en Rusia, y no hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Y dónde están los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos políticos de las mujeres? Marilena era una activista por los derechos integrales de la mujer, no por una moda, sino por una situación de vida. Por último, nosotros tenemos este libro. Sí, coméntanos, de Heroína hecho. Nacional Marilena Moyano, que nació en el año 1993, al año del fallecimiento de Marilena Moyano, por encargo de su familia, principalmente Narda Moyano, que Dios la tiene en la gloria, Marta Moyano y un grupo de amigos en la Fundación Marilena Moyano. Me demoré escribirlo un año, pero por X motivos no lo pudimos publicar, ahora lo hemos publicado, está totalmente actualizado, a full color. Exacto. Y es un reto hablar de Marilena en Villa Salvador, porque cuando se sale a cualquier departamento de Perú, Marilena es bien vista, pero aquí en Villa Salvador este grupo criminal es una campaña muy cruel, muy violenta, y hay eso que miente y algo queda. Mira, no hay semana que yo con este libro, que lo tengo siempre en mi mesa donde expongo mis libros, que venga alguien que me diga Marilena está en España, está viva, Marilena fue así, Marilena fue así, porque ha quedado, y hay una tarea creo que de los amigos, de la FEPOMUVES, de las mujeres, de ir desmintiendo todas estas falsedades que hizo este grupo criminal. Aún siguen escribiendo, yo tengo ahí un par de libros que han salido en los últimos años que hablan en contra de Marilena Moyano, ¿no? Y que los he visto que se han distribuido gratuitamente en algunos lugares de aquí de Villa Salvador, porque todavía a estos que todavía quedan, porque todavía quedan algunos, les duele Marilena Moyano, porque ella, a pesar de que ya no está físicamente, los ha vencido con todo el legado y todo lo que es Villa del Salvador. Muchas gracias, Dante, por esa importante entrevista. Un gustazo, por supuesto, haberte podido entrevistar aquí justamente en Estéreo Villa. Abordamos el tema de los valores que representa María Elena Moyano para todos nosotros, sobre todo para la ciudadanía también de nuestro país.